Muy buenas tardes a todos los participantes en esta tarde, tanto de Facebook como del Zoom, que se han conectado exactamente a las 6 de la tarde en que se da inicio a las jornadas institucionales 2022, denominado el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y Bello Noguchi en la pospandemia, visión, rol y desafíos. En esta oportunidad, iniciando el ciclo virtual Investigación y Programas en Salud Mental de Niños, Adolescentes y Jóvenes, correspondiente al segundo día del ciclo virtual, miércoles 8 de junio de 2022. Vamos a dar inicio con el tema validación del inventario de violencia en las relaciones de pareja en adolescentes, CADRI en Lima, a cargo de nuestro ponente, doctor Elfer Molina, quien es licenciado en Estadística e Informática, con especialización en Estadística e Investigación, doctor en Administración de la Educación por la Universidad César Vallejo, magíster en Salud Pública, con mención en Epidemiología por la Universidad Nacional Federico Villarreal, docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Peruana Cayetano Heredia y Universidad San Ignacio de Loyola, a quien damos la cordial bienvenida. Adelante, doctor Elfer Molina. Bien, buenas noches. Gracias por la invitación y también a la comisión organizadora en esta jornada científica por el aniversario de la institución, de esta institución de servicio de salud mental. Bien, en esta ocasión voy a compartir un trabajo de investigación que estamos realizando con un equipo de investigadores. No sé si me podían dejar compartir. Bien, el tema que voy a tratar es sobre la traducción, adaptación y validación peruana del inventario de violencia en las relaciones de pareja en adolescentes, denominado CADRI. Bien, como justificación del estudio se tiene lo siguiente, ¿no? La adolescencia es una etapa muy importante que todos nosotros pasamos. Son los inicios de las primeras relaciones de amistad y de pareja también, ¿no? Y también son las primeras conductas violentas de pareja que se experimentan en ese escenario. Justamente es ahí donde entra a tallar lo que es la salud pública a través de la vigilancia epidemiológica, el de poder controlar este daño que hace daño a la sociedad. Y sería bueno atacar desde el colegio, pero para ello se necesita un instrumento que diagnostique adecuadamente ese tipo de violencia de pareja en adolescentes. Es preocupante en este problema de violencia, ya que una tercera parte de las mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual en alguna vez en su vida, ¿no? A nivel mundial, según la OMS. Aquí en nuestro país, las ENDES también presentan indicadores por encima del 50%, ¿no? Mujeres han experimentado violencia alguna vez en su vida por parte de su compañero. Y por otro lado, esta investigación no precisa mucho la violencia en adolescentes. Y como problema tenemos lo siguiente. Wolf y otros investigadores han desarrollado la escala CADRI, ¿no? Que es una escala que evalúa la violencia en los jóvenes, que tiene 5 dimensiones: el comportamiento amenazante, abuso relacional, abuso físico, abuso sexual y verbal. Estos escala tiene buenos indicadores, pero la desventaja es que está en idioma inglés y no está adaptado a nuestra realidad. En el año 2006 también
Andrés Fernández Fuertes y otros coautores han traducido esa escala, han adaptado para la realidad española, ¿no? En estudiantes y las subescalas de violencia perpetrada y sufrida. En ellos se encontraron 6 dimensiones mediante análisis factor exploratorio, lo han forzado a 5 dimensiones para poder dar las coincidencias con la escala original. 3 de las 5 dimensiones tienen una buena consistencia interna. La desventaja de este estudio es que no han realizado análisis factor confirmatorio y por otro lado es que está adaptado para la realidad española. En el año 2010 también hay un intento de hacer una escala diferente a CADRI, que es el concubino. Se ha realizado el estudio de validación entre estudiantes de 15 a 19 años. Tiene una buena consistencia interna, sin embargo, esta escala es válido solo para España, México y Argentina, y no cuenta una validez constructo, es decir, no hay un análisis factor confirmatorio y exploratorio, ¿no? En España, el año 2013, también Juan Benítez y Juan Muñoz usaron el CADRI que ya fue traducido y adaptado por Andrés Fernández Fuertes. Ellos han evaluado ya en jóvenes universitarios de 17 a 21 años, han realizado el análisis factorial exploratorio y confirmatorio, igual en las subescalas perpetrada y sufrida. Hallaron un modelo con 4 dimensiones. Sin embargo, se observa en esta validación que hay una dimensión que no corresponde a la violencia, que sería el estilo personal de solución de conflictos. Esta escala no estaría midiendo la violencia. Y por otro lado es que este está adaptado a la realidad española. También tenemos otro estudio que se ha realizado en Colombia, Jesús Redondo y otros. También ha utilizado la traducción y adaptación que realizó Andrés Fernández Fuertes en el año 2006. Ese instrumento validado utilizaron en Colombia en estudiantes de 12 a 19 años, donde han realizado, sí, el análisis factorial confirmatorio, tanto en las subescalas de violencia perpetrada y sufrida. Ellos han mantenido o han encontrado las mismas dimensiones que la escala original. Sin embargo, y yo he podido observar los resultados estadísticos, que algunos ítems de algunas dimensiones, como la violencia sexual, tienen cargas factoriales muy bajas, por debajo de 30%. Bueno, en este estudio hemos considerado la participación de 339 estudiantes de tercero a quinto año de secundaria en los colegios de Independencia y José Grande de los distritos de Lima Norte, en adolescentes entre 13 y 19 años. Como instrumento hemos usado la escala CADRI original, que tiene 25 ítems, que tiene los 5 factores, que es comportamiento amenazante, abuso relacional, abuso físico, abuso sexual y abuso verbal. También tiene 10 ítems que son distractores, que corresponden a conductas reductoras de conflicto. Cada ítem tiene 4 opciones. Nunca es igual a 1, que indica que no ha pasado en la relación de pareja, y 4 indica que ha pasado 6 o más ocasiones. También se ha utilizado la escala Conflict Tactic Scale para la validez concurrente. El procedimiento que se ha llevado es el siguiente. Después del proceso de la traducción y adaptación, se ha recogido la información. Previamente se ha solicitado el consentimiento y el asentimiento informado, tanto de los padres como de los adolescentes respectivamente. Se ha asignado un código a cada participante y se registró en cada cuestionario ese código. Se aplicó el cuestionario de manera autoaplicada dentro del horario escolar en las aulas de clase,
El personal de estudio estuvo presente durante el desarrollo del cuestionario para brindar las instrucciones y garantizar la confidencialidad de la información. Cabe recalcar lo siguiente, un instrumento tiene validez cuando cumplen los siguientes requisitos. Debe pasar por validez y fiabilidad. Entendiendo la validez como el instrumento que mide lo que debe medir, para lo cual es necesario pasar por el temas de validez de contenido, que normalmente se realiza por juicio de expertos, validez de constructo, que se realiza con análisis factorial exploratorio y confirmatorio, y validez de criterio para la comparación de alguna escala que tenga alguna correlación o algún sentido común entre la variable en prueba. Por otro lado, se le requiere la fiabilidad, ¿no? Y la fiabilidad de estabilidad, ¿no? Para indicar de que el instrumento se mantiene en el tiempo. Ahí se aplica el test-retest, que también se ha realizado en estudio. Por otro lado, también en la consistencia interna, la fiabilidad de consistencia interna, donde se observa o donde se diagnostica la correlación adecuada entre de los ítems dentro de cada factor. Bien, entonces, con respecto a la validez de contenido, ya en su versión original ya se ha realizado, ¿no? Ya se da por realizado, puesto que acá entra el tema del número de ítems en la comprensión o la inclusión del número de ítems por dimensiones. Lo que nos compete realizar en este proceso de investigación es la validez de constructo, de criterio y todos los indicadores de fiabilidad. Entonces, para ello, el primer proceso fue la adaptación transcultural, ¿no? Para ello se ha contado con un gran equipo de profesionales psicólogos y psiquiatras, ¿no? Con inglés avanzado. Entonces, en un primer momento se ha hecho la traducción con 3 profesionales y en un trabajo de gabinete se ha hecho el consenso y teniendo la primera versión. Para esto han trabajado psicólogos y psiquiatras que han tenido inglés avanzado. Después de esta versión 1, de la primera versión, se ha hecho una retrotraducción, es decir, de español a inglés, ¿no? Para ello se ha contado con una psicóloga traductora que es certificada y que ha sido monitoreada por psicólogo clínico estadounidense. Y bueno, también acá se ha tenido trabajo también de gabinete para ver la coincidencia de la versión original y la traducida. Se ha ayudado también de estudios pilotos, ¿no? de 42 escolares para la comprensión de las preguntas del cuestionario. Ya con la versión 2 ya se ha salido a trabajar para ya hacer las evaluaciones métricas que corresponden para tener así la escala CADRI adaptada, ¿no? Traducida y adaptada. Bien, entonces una vez que se ha salido a hacer la encuesta, recoger la información, se ha hecho los primeros análisis como el análisis descriptivo, que ahí podemos observar. Ahí antes algunas preguntas no han contestado la alternativa nunca, ¿no? Probablemente cotidianos en su vida diaria, ¿no? Abuso y este comportamiento, ¿no? Vemos que las
positiva, ¿no? Por ejemplo, este comportamiento tienen esas preguntas, ¿no? Donde alternativa nunca y las demás a horas frecuencias bajas, ¿no? Entonces, después de esta descripción, hemos pasado a hacer un análisis factorial exploratorio. Hemos encontrado que acomodado a las dimensiones originales, ¿no? Los ítems como que no han tenido una ido en diferentes dimensiones y a generar en este caso al factor. En las demás dimensiones sí se acomodan bien, ¿no? En el abuso relacional se ve que se acomoda bien, salvo la pregunta 3, que se va al componente 4, ¿no? Que deberían estar en el componente 3. El abuso físico se ha encajado en los grupos, en el factor que le corresponde, ¿no? Igual el abuso sexual también, todos los ítems están en su respectivo componente 5. El abuso verbal emocional también en su mayoría está ubicado en el factor 1, salvo la pregunta 23, ¿no? Y la pregunta 21 no están dentro de este grupo del factor 1, ¿no? Al parecer estaría en abuso relacional, ¿no? Que aparecen en esta columna del componente de abuso relacional. Entonces, estamos observando esos ítems que esto van a ayudar a esclarecer más adelante el por qué algunos ítems se tienen que excluir, ¿no? Por lo mismo que están ocurriendo en este factor exploratorio. También se ha hecho un análisis de correlación. En este análisis de correlación vemos cómo se están correlacionando entre los ítems de su propia dimensión y también cómo se correlaciona con otras dimensiones, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos que el ítem 33 se correlaciona muy bien con el 31, pero se correlaciona muy bien con otras dimensiones también. O sea, por ejemplo, esta dimensión de conducta amenazante también se correlaciona muy bien con la dimensión de abuso físico, ¿no? Y por otro lado, el ítem 29, mira, esto no debería suceder, pero acá está sucediendo, que el ítem 29 se correlaciona de manera inversa con el ítem 33, ¿no? Cosa que no debía suceder, ¿no? Todos los ítems deben correlacionar en el mismo sentido, si pertenecen a la misma dimensión. Otro que observamos en este análisis de correlación múltiple es que el ítem 15 se está correlacionando de manera inversa con una gran mayoría de los ítems del componente del factor conducta amenazante y del abuso relacional, ¿no? Entonces es un ítem que totalmente está fuera del, ¿no? Como todos son violencia, la idea es que todos deben tener un mismo sentido, ¿no? Una correlación positiva. Entonces, con estos análisis descriptivos, con estos análisis de correlación, con este diagnóstico, da un modelo, ¿no? Un modelo de estructura. En este primer modelo, estamos considerando 4 factores como
ya no estamos considerando la dimensión que, en este caso, conducta amenazante. Hemos visto que los ítems están totalmente, no están en su lugar que corresponde, y por otro lado, los ítems de no están correlacionados con sus propias dimensiones, más bien están correlacionados con otros, y también el ítem 29 está inversamente correlacionado en el mismo sentido, pero está en sentido contrario. Entonces, por lo mismo que esa dimensión no era, también se incluyó en el modelo, y bueno, las bondades de ajustes eran muy bajas, por lo que fue una razón más para poder no considerarlo en este primer modelo de la escala Cadri, ¿no? Entonces, en este primer escenario tenemos las tres ítems de abuso relacional, y se ha incorporado la pregunta 21 y 23 del abuso verbal emocional, ¿no? Que tenía una cierta correlación con los ítems de esta dimensión, ¿no? Por eso que pasaron a esta dimensión. El abuso físico se mantuvo con sus 4 dimensiones, el abuso sexual se mantiene, salvo la pregunta 15, justamente esa pregunta era en que se correlacionaba de manera inversa con varios ítems de otras dimensiones, ¿no? Y bueno, con esas consideraciones aparece este primer modelo. Sin embargo, este modelo no presenta las bondades de ajuste adecuados, ¿no? Por ejemplo, nosotros necesitamos que en las bondades de ajustes, en lo que son el CFI o la NFI, deberían estar por encima de 0.90, ¿no? Sin embargo, están por debajo de estos estándares, igual que los errores también están, bueno, el error sí está correcto, ¿no? Pero sin embargo, los otros indicadores de bondad de ajuste no lo están, ¿no? Entonces, en este modelo observamos lo siguiente, que en el abuso relacional hay ítems que tienen cargas por debajo de 30 de 0.30, y serían los candidatos a eliminar, ¿no? Entonces, la pregunta 13, por ejemplo, de abuso sexual, y la pregunta 3 de abuso relacional, ¿no? Por otro lado, también observamos de que hay errores que comparten entre ítems, ¿no? Que también supuestamente deberían tener un mismo sentido, ¿no? Pero, sin embargo, acá vemos que el coeficiente de los errores de la pregunta 20 con la pregunta 23 son negativos, así como la 21 con la 23 también tienen una correlación inversa los errores. Entonces, en estos casos, lo más ideal es un candidato a eliminar esta pregunta 23. Igualmente acá, en este caso, tiene una correlación inversa los errores de las preguntas 4 y 17. Y entonces, en este caso, se opta por eliminar el que tiene y del 17, 0.70. Tenemos un segundo modelo que sí cumple con todos los índices de bondad de ajuste, ¿no? Entonces estamos quedando con este modelo, ¿no? El abuso sexual queda con estas dos dimensiones, abuso verbal emocional queda con 6 o 7 dimensiones, y abuso relacional con 3, y abuso físico con 4, ¿no? Es el único que se ha mantenido de manera igual que la original. Bueno, vemos que los índices de bondad de ajuste son bastante buenos, ¿no? Están por encima de 0.90, salvo el NNFI, que sin embargo el CFI, GFI y la AGFI están por encima de 0.90, ¿no? Los errores igualmente
están por debajo del estándar que deberían estar. Entonces, este es el modelo final, ¿no? Este es un primer borrador que tenemos en el equipo. Y finalmente, esta es la escala que estamos considerando, ¿no? Esta es la izquierda, es la escala original, y la derecha es la escala adaptada, ¿no? ¿No? Algunos, hay toda una dimensión que ya no se está considerando, el abuso relacional desaparece la pregunta 3, en lugar de ello aparece CADRI en la pregunta 21 de abuso verbal. En lo que es abuso sexual se retira en la pregunta 3 y 15, y en el abuso verbal emocional se retira el 23 y el 21, ¿no? El 23 prácticamente, ¿no? Porque el 21 pasa a otra dimensión. Solo en abuso verbal emocional, solo uno nomás se retira, ¿no? En todo caso, el abuso físico y verbal emocional se mantiene, ¿no? En su mayoría. Este es muy parecido a la que validaron, no me acuerdo en qué, creo que es en Colombia o en España, donde también encontraron solo 4 dimensiones. Bien, en este caso, después de la validez de constructo, pasamos a la validez de criterio, ¿no? Con últimos cambios. La validez de criterio que corresponde es que si este ítem que se ha validado es coherente con otra escala que mide lo mismo, ¿no? Entonces, la más cercana en este caso se realizó la escala Conflict Tactic Scale, en donde tuvo unos coeficientes de correlación buenos, ¿no? Tuvieron una buena concordancia. Según Fisher, indica que son muy buenos estos coeficientes, ¿no? Por lo que este instrumento estaría teniendo también validez de criterio. Ahora pasamos lo que es después de la validez pasamos a lo que es la fiabilidad, ¿no? Para ver cuán precisos son el instrumento, y estamos viendo que tanto en la perpetrada como la sufrida, el coeficiente de alfa de Cronbach son muy buenos, salvo en la violencia sexual es moderada, ¿no? O baja el coeficiente de alfa de Cronbach. Pero en general, a nivel global, sí son fiables, ¿no? Tienen un coeficiente de correlación suficiente o muy excelente. Bueno, también tenemos lo que es la fiabilidad tipo. Se ha trabajado o se ha entrevistado un antes y un después. Un primer momento participaron 279 estudiantes, ¿no? En una segunda medición, la muestra disminuyó, o sea, no todos colaboraron, bajó a 82 estudiantes. Igual el coeficiente de corrección intraclase en las dimensiones variaron de 0.64 de violencia sexual a 0.86 de violencia verbal, ¿no? De acuerdo a Fisher, los coeficientes presentan una buena correlación o buena concordancia, por lo tanto la escala CARE adaptada tiene una estabilidad en el tiempo. Bien, entonces el instrumento cumple con todos los criterios de validez y fiabilidad. Está bien validada y realizaremos los ajustes necesarios. Para esto quiero agradecer al equipo que ha trabajado en la traducción y adaptación de esta escala, a Mariela Strop-Barbat, a Vania Guerrera Vela, y las traducciones inversas que realizó Violeta Gómez Hidalgo, Andrea Lozano Quintana, y también al experto que ha estado en la revisión inversa, que es Paul Folchen. También al equipo, agradecemos a los equipos
piloto, test y el retest, al doctor Víctor Cruz, doctora Elba Luna Inicio, al doctor Luis Matos Retamosos, al doctor César Arellano Kanashiro, Mariela Escawa, Carlos Machena Silva Ramos, Lupe Condorchúa Villaverde, Marina Zarca Tito, Gloria Cupo Mendoza, Gloria Leguía, Esmeralda Cortes, Alfonso Llamo, Erma Lucana, Kelly de la Cruz, Ronald Rojas, Walter Navarro y Brian Peña Calero, ¿no? Mi agradecimiento a todos ellos por ese trabajo de la traducción y adaptación de la escala académica. Agradecemos al doctor Elfer Molina por su interesante ponencia en este ciclo virtual en las jornadas por el 40 aniversario del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y Bello Noguchi. Continuamos con el ciclo virtual Investigación y Programas en Salud Mental en Niños, Adolescentes y Jóvenes. En esta oportunidad tenemos el tema Violencia contra la mujer infligida por su pareja y relación con la salud mental del adolescente en el Perú. Esta ponencia está a cargo del doctor Horacio Vargas Murga, quien es gerente público en Servir, es médico psiquiatra, especialista en psiquiatría de niños y adolescentes de nuestra institución, jefe de la sección académica de psiquiatría y salud mental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, magíster en medicina con mención en psiquiatría de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, doctor en medicina también de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y vale mencionar, exdirector del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y Bello Noguchi. Damos la bienvenida entonces al doctor Horacio Vargas Murga. Adelante, doctor. Muy buenas tardes con todos los presentes. Mi agradecimiento a la comisión organizadora por invitarme a participar en estas jornadas. Voy a compartir pantalla en este momento. Y lo que voy a presentarles es un estudio de investigación titulado Violencia contra la mujer infligida por su pareja y su relación con la salud mental del adolescente en el Perú. A manera de introducción, en términos generales, sabemos que la violencia puede expresarse de diferentes formas, tiene diferentes vertientes. Y una manera de dividirla es la siguiente. Tenemos violencia colectiva, la que es ejercida por grupos de personas, la interpersonal, que es de persona a persona, y la autoinfligida, que es hacia sí mismo. ¿Dónde están las conductas de autoagresión y las conductas suicidas? Dentro de lo que es la violencia interpersonal, tenemos la violencia juvenil, la violencia contra la pareja, la violencia familiar en general y otros tipos de violencia. Y la que involucra este estudio está en relación con la violencia contra la pareja. Y dentro de la violencia contra la pareja, esta violencia puede darse de una pareja a la otra, pero la que es más trascendente, la que constituye un problema de salud pública, como de alguna manera se ha explicado en la exposición anterior, es la violencia contra la mujer. Es más frecuente la violencia ejercida contra la mujer que contra el varón. Y este tipo de violencia se puede manifestar de diferentes formas, a través de violencia física, es decir, golpes, puñetes o empujones, la violencia psicológica, ya sea por insultos, agresiones verbales, ofensas, chantajes, manipulaciones, humillaciones, la violencia sexual a través de actos forzados, inapropiados para la persona y sobre todo en contra de su voluntad, y la violencia por abandono, que es una violencia que se da por privación de medicinas, ropa adecuada, atención médica y otras necesidades básicas. Esta es una forma también de dividir los tipos de violencia. Uno puede encontrar variedades en relación a esto.
La violencia contra la mujer va a generar, y eso se ha visto en diferentes estudios, secuelas físicas, pero también secuelas emocionales. Y estas secuelas emocionales pueden traducirse ya sea en problemas de salud mental o generar trastornos mentales en las mujeres que ya tienen una cierta vulnerabilidad. Pero a su vez, esta violencia ejercida contra la mujer puede repercutir en su hijo adolescente, generando a su vez problemas de salud mental o también trastornos mentales en aquellos adolescentes que ya son vulnerables. La mayoría de los estudios que han visto esta relación se ha dado más en niños, no tanto en adolescentes. Algunos estudios que se han dado en adolescentes revelan toda una serie de efectos, por ejemplo, afectación de la identidad personal, un el rol sexual, la autoestima, capacidades personales, falta de proyecto de vida, sensaciones de frustración por no poder salvar a la mamá, responsabilidad excesiva, síntomas depresivos, necesidad de llamar la distanciamiento emocional, hallazgos más que se dan en otros estudios, pero que generalmente se han realizado bajo series de casos o poblaciones pequeñas. ¿Cuál es la justificación del presente estudio? Por un lado, que los datos puedan servir para implementar políticas, planes y programas de intervención. Por otro lado, este estudio está enmarcado en las políticas actuales del Estado peruano, dentro de ellos el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021, Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021. Por otro lado, que pueda permitir la incorporación de la salud mental del adolescente en las políticas relacionadas con la violencia doméstica, y adicionalmente que estos estudios epidemiológicos que se han incluido dentro del presente estudio han sido realizados tomando una muestra representativa de la población de cada ciudad o zona rural seleccionada. La hipótesis de trabajo fue la siguiente: existe relación entre la violencia física, psicológica, sexual o por abandono ejercido contra la mujer, es decir, la madre, por parte de su pareja y la salud mental de su hijo adolescente en el Perú. Y la pregunta de investigación: ¿cuál es la relación entre la violencia física, psicológica, sexual o por abandono ejercida contra la mujer infligida por su pareja y la salud mental de su hijo adolescente? El objetivo general: identificar la relación entre estos tipos de violencia que hemos mencionado contra la mujer infligida por su pareja y la salud mental de su hijo adolescente en el Perú. Entre objetivos específicos, identificar la relación entre la violencia contra la mujer infligida por su pareja y la salud mental positiva en su hijo adolescente. Y dentro de la salud mental positiva, lo que incluye calidad de vida, satisfacción personal, autoestima, satisfacción con la vida, autoeficacia y resiliencia, que son los aspectos que han sido contemplados en los diferentes estudios epidemiológicos. Segundo, identificar la dirigida por su pareja y la salud mental negativa, conducta suicida y trastornos clínicos, que son los trastornos psiquiátricos, como veremos después. 3, identificar las diferencias de impacto sobre la salud mental entre adolescentes varones y mujeres como consecuencia de la violencia contra la madre por parte de su pareja. Y 4, identificar contra la mujer infligida por su pareja y la salud mental del hijo adolescente por áreas poblacionales, es decir, entre la zona urbana y rural, y zonas geográficas entre la costa, sierra y selva. Este es un estudio de fuentes secundarias porque hemos usado bases de datos. Por su diseño es un estudio correlacional de corte transversal y metodología cuantitativa, y es un análisis de un subconjunto de datos de los estudios epidemiológicos en salud mental realizados desde el año 2003 hasta el 2012 por el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y de Yonoguchi.
Entonces se han usado todos estos estudios epidemiológicos que se han realizado en esta etapa a lo largo del país, y las bases de datos de estos estudios básicamente correspondientes a Mujeres Unidas y a sus hijos adolescentes, ¿no? Porque sabemos que esos estudios tienen 4 unidades de análisis, ¿no? Las 2 siguientes son adultos y adultos mayores, pero para efectos de ese estudio nos interesaba estas 2 unidades de análisis, Mujeres Unidas y a sus hijos adolescentes, pero emparejando los datos de ambas poblaciones, porque se podría haber dado de que en un determinado hogar o vivienda haya sido seleccionada una mujer unida y un adolescente que no necesariamente tengan este vínculo, o que en esa vivienda no haya un hijo adolescente o no haya, digamos, una mujer unida. Los estudios epidemiológicos que se incluyeron corresponden a 20 ciudades a lo largo del país, no vamos a leerlos todos, y 6 zonas rurales que incluían Lima Rural, Ayacucho Rural, Cajamarca Rural, Huaraz Rural, Iquitos Rural y Pucallpa Rural. En cuanto a las variables, en relación a la violencia contra la mujer, se evaluó las variantes de violencia física por abandono, psicológica y sexual, pero también la situación en la cual haya sido víctima de cualquier tipo de estas violencias. Se usaron diversos instrumentos que los vamos a ver después, pero básicamente para lo que es violencia, el cuestionario de violencia familiar de ANICAM y colaboradores, y los indicadores estaban por un lado en relación a si la violencia estaba ausente o presente implicaba por lo menos alguna vez en la vida, pero también la diferenciación entre violencia no sistemática y violencia sistemática. Definida la violencia sistemática como aquella presencia de algún tipo de maltrato o abuso con una frecuencia de al menos una vez al mes por un periodo de 12 meses consecutivos, ¿no? Que es, digamos, una violencia ya más permanente. Luego, en relación a la adolescente, los aspectos de salud mental positiva involucraban todas estas variables: calidad de vida, con la vida, autoeficacia, todas medidas a través de escalas. Estas son las escalas, digamos, correspondientes. Escala de índice de calidad de vida de Mesich, para la calidad de vida, en satisfacción personal, el cuestionario de salud mental de Colombia, satisfacción con la vida, la escala de satisfacción con la escala de autoeficacia de Schwarber y Jerusalén, y resiliencia, escala de resiliencia de Bloch y colaboradores, todas bajo el puntaje en la escala, ¿no? Que sería el indicador. Y en cuanto a aspectos de salud mental negativa, 2 rubros básicamente: conducta suicida, con sus variantes deseos de morir, pensamiento suicida, planeamiento suicida, intento suicida, tanto la prevalencia de vida en el último año y actual, todas en base al cuestionario de salud mental de Colombia y el indicador ausente y presente. Y en trastornos clínicos, básicamente los que han sido incluidos en los diferentes estudios, porque no se han involucrado necesariamente todos, solamente los que permiten el instrumento MINI, ¿no? Basado en la clasificación internacional de enfermedades, versión 10 de la Organización Mundial de la Salud. Y dentro de ellos, trastornos adictivos, trastornos afectivos, trastornos de ansiedad, trastornos de eliminación y trastornos psicóticos. Y los indicadores ausente o presente. Estos son los instrumentos que ya los hemos mencionado al describir. En el plan de análisis se han realizado estimaciones empleando los factores de expansión de los adolescentes, y se han realizado análisis bivariados y multivariados utilizando el programa estadístico SPSS versión 20, en especial la opción de muestras complejas y el empleo de factores de expansión conforme al diseño muestral del estudio. Voy a pasar
a presentar algunos resultados, porque en realidad el estudio es bastante extenso, y a discutir parte de estos resultados. Algunas características generales de esta población. Se encontró que, por ejemplo, en la distribución por edad, del grupo de 12 a 14 años frente al de 15 a 17, no ha habido mayor diferencia, igual en cuanto a sexo, 49.7% frente a 50.3% de sexo femenino, es decir, los grupos han estado más o menos comparables. En cuanto al estado civil, lo esperable, la mayoría adolescentes solteros, nivel de instrucción, lo esperable, la mayoría secundaria, 76%, la lengua materna castellano, 97,6%, la mayoría de la población, 99,5% alfabetizados, y el nivel de pobreza no pobres, 61,3%. Y la mayoría de adolescentes no trabajan, pero esa cifra de 11,5% no es nada despreciable. Muy bien, en cuanto a la calidad de vida en los adolescentes y mujeres unidas y varones del Perú, encontramos varios datos saltantes. Aquí tenemos las variedades de los tipos de violencia y los promedios obtenidos en la escala de calidad de vida, tanto en todos los adolescentes como en mujeres y varones. Podemos ver, por ejemplo, una diferencia altamente significativa en relación a cualquier tipo de violencia. Es decir, aquellos adolescentes cuyas madres habían sido víctimas de cualquier tipo de violencia tenían una puntuación menor en la escala que aquellos adolescentes cuyas madres no habían sido víctimas de cualquier tipo de violencia. Esto mismo se vio para cualquier tipo de violencia sistemática, como vemos aquí, para violencia física sistemática, violencia psicológica sistemática, violencia por abandono y violencia por abandono sistemática. En todos el P altamente significativo, es decir, menor de 0,01%. Las mujeres tuvieron más correlaciones significativas. Vemos también para cualquier tipo de violencia sistemática, violencia física sistemática, violencia psicológica sistemática, violencia por abandono y violencia por abandono sistemática. En cambio, en varones solamente se encontró diferencia estadísticamente significativa para violencia física, ¿no? Básicamente violencia física. Mencionar que para este análisis se realizó mediante el modelo lineal generalizado que ha sido ajustado a factores sociodemográficos, es decir, edad, sexo, ocupación, educación, estatus socioeconómico según ingresos y nivel de pobreza, para evitar o disminuir, digamos, los sesgos de medición por factores confusores. También, muy parecido al anterior, se encontró diferencias estadísticamente significativas para cualquier tipo de violencia, violencia sexual. En realidad, en todos se encontró diferencias estadísticamente significativas. En el caso de las mujeres también fue más o menos violencia, cualquier tipo de violencia sexual, menos en violencia sexual sistemática, violencia psicológica, violencia. En varones solamente en cualquier tipo de violencia sistemática, igual violencia psicológica sistemática, 0,02, y no en los otros tipos de violencia.
Luego tenemos autoestima en adolescentes, mujeres y varones del Perú en los estudios epidemiológicos. Aquí también encontramos diferencias en cuanto a cualquier tipo de violencia sistemática, en violencia sexual, violencia física sistemática, violencia psicológica sistemática, violencia por abandono y violencia por abandono sistemática, en casi todas, ¿no? Excepto en violencia sexual sistemática. En las mujeres también, mucho, digamos, más diferencias estadísticas significativas que con varones, cualquier tipo de violencia sistemática, violencia sexual sistemática, básicamente todos excepto violencia física y violencia por abandono y violencia por abandono sistemático. En varones, con la diferencia estadísticamente significativa fue con cualquier tipo de violencia sistemática, violencia física sistemática, violencia psicológica, violencia por abandono. Insatisfacción con la vida, también un patrón parecido, cualquier tipo de violencia sistemática, violencia psicológica sistemática, violencia por abandono sistemático. En mujeres, también casi parecido, cualquier tipo de violencia sistemática, violencia psicológica sistemática, violencia por abandono y violencia por abandono sistemática. En varones fue menos, solamente cualquier tipo de violencia, luego cualquier violencia física, pero muy apretado, 0.045, igualmente en violencia psicológica, 0.046, y básicamente en esos tres. Autoeficacia. También encontramos en cualquier tipo de violencia, en la población de adolescentes en general, cualquier tipo de violencia sistemática, igual violencia física, violencia psicológica sistemática, violencia por abandono sistemático. Igual en las mujeres, cualquier tipo de violencia sistemática, violencia sexual sistemática, violencia psicológica, violencia por abandono sistemático. Y en los varones, básicamente, no encontramos en ninguna. O sea, no, a diferencia de los otros tipos de violencia donde se encontraban algunas, en lo que es autoeficacia, no se encontró diferencia estadísticamente significativa con ninguno. En cuanto a resiliencia, acá, digamos, también se encuentran diferencias, pero no tanto como en las otras variables. Tenemos aquí básicamente diferencia estadísticamente significativa para violencia física, el P es 0,038, y violencia por abandono sistemática, 0,005. En las mujeres tenemos con cualquier tipo de violencia sexual sistemática, violencia física, violencia por abandono y violencia por abandono sistemática. En cambio, en los varones solamente tenemos curiosamente en violencia sexual y violencia sexual sistemática. Aspecto que no se ha visto mucho en los otros tipos de violencia. Y también en violencia por abandono sistemático. Este es un cuadro resumen. Como les mencioné, no se han mostrado todos, digamos,
los datos, o sea, todas las tablas, por cuestión de tiempo, pero aquí en el cuadro de resumen están sombreadas todas las relaciones donde han salido estadísticamente significativas. Como vemos, en calidad de vida ha sido prácticamente casi todas, excepto violencia sexual. Cuando vemos por sexo, definitivamente mucho más en varones que en mujeres. En áreas poblacionales, mucho más en el área urbana que en el rural, mucho más en la costa que en la selva y menos en la sierra. Igualmente para satisfacción personal, la diferencia estadísticamente significativa salió con todos los tipos de violencia, más en mujeres que en varones, en toda el área urbana y curiosamente en ninguna en el área rural, más en la costa, mucho menos en la sierra y en la selva. En cuanto a autoestima, en la diferencia significativa, estadísticamente significativa con casi todas, excepto violencia sexual sistemática, más en mujeres que en varones, aunque no se ve mucha diferencia, pero sí en el área urbana con la rural, sí, acá se ve, y sobre todo en la costa con la sierra, todas las diferencias significativas en relación a la costa y en la sierra y la selva no se vio ninguna diferencia. Igual en satisfacción con la vida, más en mujeres que en varones, más en área urbana que en la rural, más en la costa que en la sierra, igual para autoeficacia, una mayor parte de tipos de violencia, más en las mujeres, ninguna en los varones, mucho más en el área urbana, ninguna en la rural, más en la costa que en la sierra y en la selva. Y en la resiliencia no se dio como vimos en la última tabla, solamente con violencia física y violencia por abandono sistemática, pero sí se ve una diferencia importante entre mujeres y varones, más en el área urbana, aunque no tanto como en las anteriores, pero no se da ninguna diferencia en el área rural, y en la costa, sierra y selva no se ha visto, digamos, se han diferenciado en cuanto al tipo de violencia, pero no en cuanto a la magnitud. Luego tenemos lo relacionado a conducta suicida. Acá vamos a ver la prevalencia de vida de conducta suicida en los adolescentes del Perú en los estudios epidemiológicos de salud mental 2003-2012 según tipos de violencia contra la mujer reunida. Entonces tenemos deseos de morir, básicamente prevalencia de vida, pensamiento suicida, también prevalencia de vida, intento suicida, prevalencia de vida. En cuanto a deseos de morir, diferencias estadísticamente significativas, por ejemplo, con cualquier tipo de violencia, tenemos P menor de 0,001, ¿no? Altamente significativa. OR 1,64, e intervalo de confianza 1,32 a 2,05, ¿no? No incluye el 1. Esto quiere decir de que los adolescentes cuyas madres han sido víctimas de cualquier tipo de violencia tienen 1,64 más posibilidad de presentar deseos de morir en algún momento de su vida que aquellos adolescentes cuyas madres no han sido víctimas de cualquier tipo de violencia. Y algo similar se ve para la violencia sistemática, ¿no? Y también para la violencia no sistemática, independientemente de sea sistemática o no, los ORs no incluyen el 1, la diferencia altamente significativa. Lo mismo en caso de violencia sexual, el P no llega a ser significativo, el OR incluye el 1. Sí hay diferencia significativa en el caso de violencia física, en el caso de violencia sistemática, en el caso de violencia psicológica, violencia sistemática, violencia por abandono y violencia por abandono sistemático. En cuanto a pensamiento suicida también, cualquier tipo de violencia sistemática, violencia física,
violencia física sistemática, violencia psicológica sistemática, violencia por abandono sistemática, la mayoría. Y en intento suicida, básicamente cualquier tipo de violencia sistemática, violencia física sistemática, violencia psicológica sistemática, básicamente, ¿no? Esos tres. Luego tenemos la prevalencia en el último año de pensamiento suicida, pero comparando a adolescentes mujeres y varones. En el caso de adolescentes mujeres, podemos ver que una buena parte de las variantes de violencia hay diferencias estadísticamente significativas. Por ejemplo, con cualquier tipo de violencia, el P0,007, el OR 2,09, con un intervalo de confianza de 1,22 a 3,56. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos adolescentes cuyas madres han sido víctimas de cualquier tipo de violencia tienen 2,09 más posibilidades de presentar pensamiento suicida en el último año que aquellos adolescentes cuyas madres no han sido víctimas de violencia. Igual para cualquier tipo de violencia sistemática, luego violencia sexual sistemática, violencia psicológica sistemática, violencia por abandono sistemática, es decir, en la mayoría. Y en el caso de varones, básicamente solo se encontró con violencia física y con ninguna más, ¿no? Solamente violencia física, 0,033 OR 2,67, ¿no? No incluye el 1 en el intervalo de confianza, es decir, aquellos adolescentes cuyas madres fueron víctimas de violencia física tuvieron 2,67 más probabilidad de presentar pensamientos suicidas que aquellos adolescentes varones cuyas madres no habían sido víctimas de violencia física. Mencionarles que tanto para conducta suicida como para los que son trastornos mentales, además del ajuste por factores sociodemográficos, también el ajuste se hizo con trastornos mentales de la mujer unida, como cualquier tipo de abuso sufrido por el adolescente, y con trastornos mentales del adolescente, ¿no? Porque estas condiciones podrían influir también en estos resultados como factores confusores. Y luego, en lo que es trastornos clínicos, voy a mostrar solamente 3 episodios depresivos, fobia social y trastornos de ansiedad generalizada, porque en los otros trastornos, si bien o no se encontraron estadísticamente diferencias significativas en ninguno de los tipos de violencia, o los N eran tan pequeños que no permitieron poder explorar asociaciones. En lo que es episodio depresivo, básicamente se encontró diferencia estadísticamente significativa con violencia física sistemática, ¿no? Básicamente con violencia por abandono y violencia por abandono sistemática. Es decir, por ejemplo, adolescentes cuyas madres habían sido víctimas de violencia por abandono sistemática tuvieron 3,27 veces más posibilidad de presentar un episodio depresivo que aquellos adolescentes cuyas madres no habían sido víctimas de violencia por abandono sistemático. Curiosamente, con fobia social se presentaron mucho más diferencias significativas que con depresión. Acá, como vemos,
en realidad se presentaron en todas, con todos los tipos de violencia se presentaron diferencias estadísticamente significativas, ¿no? La más saltante también con violencia por abandono sistemático, ¿no? 3,59. Y más bien con trastorno de ansiedad generalizada, solamente se presentó en cuanto a violencia sexual sistemática, si bien el P es 0,036 y el OR 1,31, esto incluye el 0, en realidad el N ha sido tan pequeño que no, el intervalo de confianza ha sido demasiado amplio, ¿no? Pero de ahí no, prácticamente no se ha encontrado ninguna diferencia estadísticamente significativa. Este es el cuadro resumen. En cuanto a pensamientos suicidas, ha habido relación con la mayor parte de tipo de violencias, más en mujeres que en varones, mucho más en el área urbana que en el rural. Curiosamente, aquí sí, una tendencia diferente, más en la selva, luego en la costa y luego en la sierra. Prevalencia en el último año, aquí no ha habido mayor variación. Y en episodio depresivo, la mayoría, digamos, en varios, no la mayoría, sino se ha presentado diferencia estadísticamente significativa en algunas de estos tipos y solamente significativa en mujeres. No se ha podido encontrar en áreas poblacionales y para zonas geográficas los Ns ya eran muy pequeños que no permitían realizar análisis. Igualmente para fobia social, ¿no? No se pudo hacer el análisis por sexo, ni áreas poblacionales, ni zonas geográficas, pero sí se vio diferencias significativas en la mayoría de todos los casos, ¿no? En base, digamos, a estos resultados, se establecieron las siguientes conclusiones del estudio. 1. La violencia contra la mujer infligida por su pareja se asocia con menores puntajes en las escalas de calidad de vida, satisfacción personal, autoestima, satisfacción con la vida, autoeficacia y resiliencia en los hijos adolescentes en el Perú. 2. La violencia contra la mujer infligida por su pareja se asocia con mayor probabilidad que los hijos adolescentes en el Perú desarrollen conductas suicidas, episodio depresivo y fobia social. 3. Las adolescentes mujeres cuyas madres han sido víctimas de violencia por su pareja se ven más afectadas que los adolescentes varones, obteniendo puntajes menores en las escalas de calidad de vida, satisfacción personal, autoestima, satisfacción con la vida, autoeficacia y resiliencia, y mayor probabilidad de presentar conductas suicidas, episodio depresivo y fobia social. Por otro lado, se evidencia una mayor asociación con diferentes tipos de violencia sufridas por sus madres en comparación con los adolescentes varones. 4. Los adolescentes de la zona urbana cuyas madres han sido víctimas de violencia por su pareja podrían ser más afectados en su salud mental que los adolescentes de la zona rural, obteniendo puntajes menores sobre todo en las escalas de calidad de vida, satisfacción personal, autoestima, satisfacción con la vida y autoeficacia. Asimismo, mayor probabilidad de pensamientos suicidas en el último año en comparación con los adolescentes de la zona rural. 5. Los adolescentes de la costa cuyas madres han sido víctimas de violencia por su pareja podrían ser más afectados en su salud mental que los adolescentes de la sierra y la selva, obteniendo puntajes menores sobre todo en las escalas de calidad de vida, satisfacción personal, autoestima, satisfacción con la vida y autoeficacia. 6. La violencia contra la mujer infligida por su pareja tendría un impacto que va más allá de la mujer maltratada, que trasciende a su entorno familiar en su conjunto, en especial sobre la salud mental de sus hijos adolescentes, y por lo tanto tendría un efecto generacional. Finalmente, las recomendaciones. 1. Utilizar en estudios futuros un modelamiento de variables latentes. 2. Incorporar en las políticas de prevención de la violencia contra la mujer la repercusión en la salud mental de los hijos adolescentes. 3. Implementar a lo largo del país programas de intervención para adolescentes, hijos de madres víctimas de violencia por su pareja.
Y 4, priorizar intervenciones validadas en adolescentes. Hay que mencionar las limitaciones también del estudio, tomando en cuenta que se ha usado bases de datos, es decir, es un estudio de fuente secundaria, de estudios que se diseñaron básicamente para medir prevalencia de diversos problemas de salud mental y trastornos mentales, ¿no? No es un estudio exclusivo para ver violencia contra la mujer y relación con adolescentes. Quizás un mejor diseño hubiera sido un estudio de cortes, pero hay que tomar en cuenta que el exponer a la violencia no sería ético ni sería contraproducente para la salud. Podía haberse hecho también un estudio corte retrospectiva, pero sería, digamos, más laborioso conseguir los casos más difíciles y más engorrosos. Hay que tomar en cuenta que los estudios epidemiológicos también tienen el sesgo del recuerdo, que como, digamos, parte de lo que se mide puede haberse, digamos, realizado en el pasado. El recuerdo puede no ser en todos los casos fidedigno. Muchas gracias. Creo que me he ajustado un poco al tiempo. Si hubiera todavía minutos para responder alguna inquietud, alguna entrevista, encantado de poder responder. Muy bien, doctor Horacio Vargas. Muy interesante su ponencia en esta tarde, en nuestro ciclo virtual Investigación y Programas en Salud Mental, Niños, Adolescentes y Jóvenes. Precisamente tenemos un comentario por Zoom, dice lo siguiente: felicitaciones, doctor Vargas, por su excelente trabajo. Y la pregunta es, ¿hubo alguna diferencia al evaluar el trastorno de estrés postraumático tanto en las mujeres unidas como en los adolescentes? Bien, gracias, Sonia, por las felicitaciones y por la pregunta. No se pudo evaluar esta relación porque los Ns eran muy pequeños, ¿no? Dentro de lo que son trastornos de ansiedad, solamente se pudo hacer esta evaluación con fobia social y con trastorno de ansiedad generalizada, que es lo que mostré en uno de los cuadros, pero con todos los demás trastornos que no han sido mostrados no ha sido posible hacer digamos, este análisis. Muy bien, de esta manera agradecemos al doctor Horacio Vargas por su ponencia Violencia contra la Mujer infringida por su pareja y su relación con la salud mental del adolescente en el Perú. Nosotros continuamos con las ponencias. Ahora tenemos un interesantísimo tema: prevención de la violencia y salud mental en enfoque centrado en el desarrollo humano y el bienestar, para lo cual contamos con dos destacados profesionales. En primera instancia, doctora Nancy Guerra, quien es doctora en Psicología y Desarrollo Humano por la Universidad de Harvard, decana de la Escuela de Ecología Social de la Universidad de California y profesora de la Facultad de Psicología en la misma universidad. Además, ha sido investigadora principal en diversos proyectos a larga escala vinculados al desarrollo infantil. También está con nosotros Magíster Joan Hartley, licenciada en Psicología Clínica por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Psicología Evolutiva Psicoanalítica por la Universidad Pública de Londres y el Centro Ana Freud de Londres, y además consultora del área de protección de niñas, niños y adolescentes de UNICEF en el Perú. Entonces, les damos la cordial bienvenida. Muy buenas tardes y adelante, por favor. Muy buenas tardes con todas y con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Nancy y yo estamos muy felices de poder hacer la presentación el día de hoy. Antes de compartir pantalla, quiero introducirlos a lo que vamos a presentar. Esta es una presentación de los esfuerzos del Ministerio de Educación del Perú en materia de poder prevenir la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, utilizando específicamente como estrategia el desarrollo de habilidades específicas en niñas, niños y adolescentes,
de manera más precisa el desarrollo de habilidades socioemocionales, que están vinculadas al aprendizaje socioemocional. Entonces lo que vamos a hacer Nancy y yo es poder compartir con ustedes los esfuerzos del Perú en esta materia, desde una primera iniciativa conocida como Escuela Amiga, hasta iniciativas más recientes que está trabajando actualmente UNICEF con el Ministerio de Educación. Entonces, habiendo dicho esto, voy a pasar a compartir pantalla para que Nancy pueda empezar con la presentación. Me pueden ver a mí también. Te vemos, Nancy, ahí estás. Muchas gracias, perdón, llegué tarde. No sé qué hora es en Perú ahora. Estamos empezando un poquito antes, son 7:25 y acabamos de empezar y acaba de hacer una pequeña presentación, Nancy. Ok, perfecto, porque estoy aquí en Estados Unidos y a veces me equivoco con el cambio del horario. Muchas gracias y me da mucho gusto estar con ustedes. Yo voy a empezar hablando un poco de habilidades socioemocionales. Siguiente, por favor, John. Claro que sí. Y vamos a empezar clarificando un poco la definición. Ahí pueden leer cómo definimos aprendizaje socioemocional. La cosa importante es darnos cuenta que no hay una lista X de estos 5 son las habilidades socioemocionales. Cada grupo, cada escuela, cada país define un poquito diferente lo que son los conceptos, las habilidades más importantes. En Perú, no sé si te acuerdas, John, hicimos un taller de como 2 días para ponernos de acuerdo en qué iban a ser las habilidades socioemocionales para este programa de Escuela Amiga. Y creo que terminamos con 19 habilidades socioemocionales o algo así. O sea, varían por edad, pero la cosa importante es reconocer que tienen que estar basados en el contexto, en la cultura, y normalmente incluyen cosas como empatía, autocontrol, manejo de emociones, cosas que se pueden imaginar. Siguiente, por favor. Y como se pueden imaginar, siguiente, John. Sí, dame un segundito que no sé por qué no me está respondiendo, a veces se queda. Perfecto. O sea, vamos a revisar un poco por qué es importante el desarrollo de habilidades socioemocionales. Bueno, primero porque hay que aprender cómo manejar emociones, etcétera, etcétera, las habilidades socioemocionales, pero también ayuda con actitudes hacia uno mismo, los demás, la sociedad, apoyan el comportamiento positivo en el aula, pero en la comunidad en general, y ayudan mucho al aprendizaje en la escuela, reduce presentación de problemas de conducta, angustia emocional, o sea, muchos beneficios, y como pueden ver, tienen un retorno de inversión bastante impresionante. Siguiente, por favor, John. Este es un árbol muy bonito que realmente, y puedes pasar todos de una vez. O sea, me gusta mejor el árbol que la lista, pero realmente así puedan ver todos los beneficios en general de mejorar la convivencia, de reducir la violencia, de promover la resiliencia, desarrollar la ciudadanía. Y yo he trabajado mucho en habilidades socioemocionales y prevención de violencia, porque están relacionados, como se pueden imaginar, la empatía, autocontrol, manejo de emociones, todas las cosas que realmente son factores de riesgo para violencia o factores de protección en cuanto al desarrollo de estas habilidades. Siguiente, por favor, John. Eso me gusta mucho, es algo que encontró John, ¿no? Que la razón de ser, o sea, filosóficamente es, como dice Aristóteles, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Y John y yo hemos hablado de no solo educar el corazón, pero realmente unir la educación de la mente, del corazón y del cuerpo también, o sea, crear una cosa como holística, completo de la educación. No es solamente poner hechos en la mente, pero realmente es
desarrollar el corazón, es enseñar respeto por el cuerpo, por la salud, por todo, y está relacionado con habilidades socioemocionales. Siguiente, por favor, John. Vamos a hablar un poco, yo voy a hablar un poco de lo que hicimos en Perú, y la verdad es que yo he trabajado en, yo diría como 20 países internacionales en relación a habilidades socioemocionales, y Perú está como bastante avanzado, ¿no? En las ideas del valor que ponen en esto. Y esto fue un programa que hicimos, siguiente por favor, que se llama Escuela Amiga. Y la caja de herramientas que se llama Paso a Paso, que siguiente por favor, John, que fue parte de la Estrategia Nacional contra la Violencia o Paso Escolar. Siguiente por favor, John, apoyado por, no, faltó uno atrás, del Banco Mundial, y en eso conocí a John y un grupo de Banco Mundial, un grupo del Ministerio de Educación, y realmente era un esfuerzo bastante grande de muchas personas, y la idea era promover habilidades socioemocionales y desarrollar una caja de herramientas, porque realmente no hay un solo programa o una sola manera de hacer esto, pero es mejor tener una caja o un toolkit que cada escuela puede escoger lo que se les hace útil, cosas que más o menos piensen que van a poder implementar. Y hicimos un esfuerzo de algunos añitos haciendo esta caja de herramientas. Siguiente, por favor. La idea también era mezclar, o sea, apoyar habilidades socioemocionales con el currículo, con actividades, pero también crear un buen clima escolar, porque los niños que tienen mejor conexión con la escuela van a desarrollar mejor sus habilidades socioemocionales, van a aprender mejor. Y realmente era algo medio difícil en las escuelas donde estuvimos por muchas cosas que eran muchos desafíos del ruido, de muchos problemas que tenían, de falta de maestros, de falta de, espera, ya no me ven bien, perdón, pero eso era la idea, era no solamente un currículo de 1 hora por semana, pero realmente cambiar el clima escolar, trabajar con docentes, trabajar por más que 2 semanas, trabajar 2 años con las escuelas. Siguiente, por favor, John. Y este es la metodológico, y es importante cómo se enseñan las habilidades, porque tiene que tener como algo estructurado, como no es, vamos a hablar de así autocontrol, era realmente secuenciado, era paso a paso, sesiones estructuradas, era también aprendizaje activo, usamos mucho el juego de roles, modelamiento, no era así nomás de memorizar. Dedicamos suficiente tiempo y éramos muy explícitos en las habilidades que queríamos enseñar. Siguiente, por favor. No sé por qué no hay luz. Perdón que no hay luz. Espérame un segundo. Vale. Mejor. La diferencia, nomás para discutir un poco de este tipo de enseñar y una clase tradicional, como ven, priorizamos la escucha, la experiencia, aprendizaje emocional, no solo académico. Siguiente, por favor, John. Y es una lástima que no tenemos más tiempo para revisar la evidencia, porque la verdad es que hay mucha evidencia, ha habido muchas investigaciones en relación al impacto del aprendizaje socioemocional en prevenir violencia, en mejorar el aprendizaje, en muchísimas cosas. Y en general, el bienestar psicológico, que hacen una diferencia. Ha habido como 200, 300 estudios, metaanálisis, y todos dan apoyo a la importancia de habilidades socioemocionales. Y va en relación realmente a una como estrategia positiva que hacer que se sientan
que pertenecen a la escuela, que pertenecen a su familia, que realmente desarrolla relaciones positivas. Y parte de eso que les va a hablar John, que yo creo que da más como más poder a lo que es enseñanza socioemocional, es la disciplina positiva, que también hay forma de educar a los niños y ayudar a las familias, porque muchos niños hicimos muchas pruebas en las escuelas. Me acuerdo que un niño me preguntó en Lima, me dice, esto me gusta mucho lo que me está enseñando, pero por favor, ¿lo puedo enseñar a mis papás? Porque los papás tenían la tendencia de no usar la disciplina positiva, de ser negativos, de no saber crear, hacer un ambiente así positiva. Y por eso yo creo lo que está haciendo John en los últimos años con UNICEF es súper importante, que es ponerle otro nivel de énfasis que también involucra a las familias y no solo a las escuelas. Por eso lo que aprendimos que no es solamente enseñarles en las escuelas, pero es trabajar con los papás, trabajar con la comunidad, porque es un esfuerzo que todos tienen que participar. Y paso la pantalla a John. Muchísimas gracias, Nancy. Continúo desde aquí entonces. En la línea de lo que decía Nancy, en UNICEF ha habido un esfuerzo muy importante de trabajo coordinado con el Ministerio de Educación para poder hacer un programa de educación socioemocional integrado en el que se incluye el programa de educación socioemocional de disciplina positiva con elementos de paso a paso, que es el programa que mencionó justamente Nancy hace un momento, que presentó. Y solamente para honrar el trabajo de los autores de la disciplina positiva, esta se basa en el trabajo de Alfred Adler, que desarrolló la psicología adleriana, y dicha psicología fue expandida por Rudolf Dreikurs, y las señoras Jane Nelson y Lynn Lowe de Estados Unidos fueron las que desarrollaron la disciplina positiva, tal como nosotros lo estamos desarrollando acá en Perú. La disciplina positiva es un modelo educativo que reúne, por un lado, principios, también ciertos criterios de aplicación, herramientas prácticas y además un programa de educación socioemocional, con lo cual se convierte en una estrategia educativa que es fácilmente escalable y también sostenible. Y eso también lo hace interesante para los gobiernos, digamos, en este caso el peruano. La disciplina positiva se orienta justamente al desarrollo de relaciones basadas en el respeto mutuo. Y esto es importante porque aporta justamente el respeto como valor transversal para todo lo que acontece en la escuela y para todas las relaciones que tienen lugar en la escuela. Y aparte, por supuesto, se orienta al desarrollo de habilidades socioemocionales. ¿En quiénes? Primero en los adultos como modelos y los adultos como ejemplo de esas habilidades para que luego niñas, niños y adolescentes las puedan desarrollar. Y cuando hablamos de adultos, hablamos de docentes, directivos, coordinadores, asistentes, personal administrativo, todos los adultos de la escuela y también, por supuesto, mamás, papás y cuidadores. En el Perú la disciplina positiva se viene enseñando desde el año 2011. En Perú son más de 800 educadores certificados de disciplina positiva. Y lo interesante es que el Perú es el primer país en escalar la disciplina positiva a nivel nacional. A nivel mundial, la disciplina positiva está en más de 80 países y el Perú ha sido el primer país en escalar la disciplina positiva a nivel nacional. Solamente para contarles un poco el alcance que tuvo este escalamiento por parte del Ministerio de Educación, el alcance a nivel de escuelas fue de 2.655 escuelas focalizadas por el Minedu, a nivel de docentes 67.000 docentes alcanzados y 1.100.000 niñas, niños y adolescentes estudiantes del sistema educativo peruano. También es muy lindo ver cómo la disciplina positiva se ha llevado a regiones e incluso a zonas de ciertas regiones como es Ayacucho, donde la lengua materna, por ejemplo, es el quechua. Acá tenemos a Ruth Haulis, una querida educadora de disciplina positiva que ha estado enseñando disciplina positiva a mamás y papás en ciertas zonas de Ayacucho. Así que parece ser un modelo bastante adaptable también a diferentes entornos culturales. Desde UNICEF ha habido también la posibilidad de capacitar, digamos, a docentes y directivos en disciplina positiva en zonas, digamos, rurales de Ucayali, por ejemplo, ¿no? En escuelas EIB específicamente, que son interculturales bilingües. Entonces también ha sido muy interesante ver cómo hemos podido también llegar a esas escuelas de manera respetuosa, siempre respetando su cosmovisión y sus propias prácticas.
La disciplina positiva tiene varios principios esenciales. Acá hemos sistematizado 10 de ellos que nos parecen los más importantes. Los estoy presentando nada más porque no vamos a tener tiempo de explicarlos todos, pero el primero tiene que ver con el derecho a la dignidad y al respeto de todos por igual. Esto es el respeto mutuo, que involucra la amabilidad y la firmeza. El otro es el enfoque positivo. El tercero es el ser humano es un ser social. El cuarto es que la conducta siempre tiene un propósito, que es el de pertenecer y sentirnos importantes. El quinto es que tenemos una lógica privada y que en particular niñas, niños y adolescentes van a poder tomar decisiones en función o en base a cómo perciben e interpretan su mundo. El sexto es que el sentido de comunidad es fundamental para la salud mental. El séptimo es que la autonomía es fundamental para el desarrollo de la autoeficacia, el sentimiento de yo soy capaz. El principio número 8 es que la principal función del adulto es alentar el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. El noveno es que los errores son oportunidades de aprendizaje. Y el décimo es que se enfoca en soluciones. En todo caso, es importante poder entender que hay una diferencia sustancial entre la disciplina tradicional, o lo que entendemos por disciplina tradicional, y la disciplina positiva. Yo solamente voy a resaltar, digamos, 3 puntos importantes. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo la disciplina tradicional prioriza que las personas respondan, o en todo caso entiende que las personas responden a premios y castigos provenientes de su entorno, mientras que la disciplina positiva plantea que las personas buscan un sentido de pertenencia e importancia en su contexto social. Entendemos de forma distinta, ¿no?, las necesidades de las personas. Desde la disciplina tradicional se imparte, digamos, control a través de premios y castigos. Desde la disciplina positiva hablamos de empatía, entendimiento de la perspectiva del otro, en este caso del estudiante, o del niño, la niña o del adolescente, la resolución colaborativa de los problemas y el seguimiento amable y firme. Y finalmente, una otra diferencia es que en la disciplina tradicional hablamos o priorizamos obediencia y sumisión, mientras que en la disciplina positiva se prioriza el respeto mutuo. Entonces, es interesante poder ver un poco estas comparaciones. Lo que se ha hecho desde UNICEF y el Ministerio de Educación del Perú es poder articular la disciplina positiva como estrategia educativa con los enfoques transversales del currículo nacional de educación básica, ¿verdad?, que están aquí presentados. Estos 7 enfoques transversales son los que se han articulado con la disciplina positiva, y también, por supuesto, tomando en cuenta el perfil de egreso de la educación básica del estudiante peruano, que es que el estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus derechos y responsabilidades y de la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo. También, a la hora de articular la disciplina positiva, hemos tomado en cuenta una serie de marcos que tiene el Ministerio de Educación, como por ejemplo los lineamientos para la gestión de la convivencia, el marco del buen desempeño del directivo y también el marco del buen desempeño docente. En todo momento hemos intentado llevar este modelo, que si bien nace, digamos, en países occidentales como Austria, de donde era Adler y Dreyfus, y Estados Unidos, intentamos en todo momento llevarlo a la realidad peruana y al contexto educativo peruano, siempre basándonos en lo que ya el Ministerio de Educación tiene avanzado y trabajado, ¿no? Para esto, el Ministerio de Educación, en primer lugar, hizo una guía para la elaboración e implementación de las normas de convivencia y las medidas correctivas en la escuela desde la disciplina positiva. Con esta guía lo que se propone es que toda la escuela pueda implementar la disciplina con enfoque de derechos, y la disciplina positiva tiene este enfoque de derechos. Entonces hay una guía que está, digamos, de libre acceso en el repositorio del Ministerio de Educación. Y un segundo esfuerzo que ya hizo el Ministerio de Educación con UNICEF, en este caso, es esta guía de disciplina positiva para el desarrollo de habilidades socioemocionales en la escuela y el trabajo con familias. Ya Nancy nos ha hablado bastante de todo lo que sustenta, lo que dice la evidencia sobre el beneficio que trae desarrollar estas habilidades socioemocionales en la escuela y también en las familias, como estrategia también para prevenir la violencia. En este caso, lo que hemos hecho es una guía dirigida, por un lado, a la escuela y otra guía dirigida al trabajo con las familias, para poder justamente articular con estos 2 actores educativos tan importantes. Esta guía va acompañada de videos tutoriales, además de un curso MOOC, para que las personas puedan capacitarse en el uso y manejo de la guía y puedan implementarla lo mejor posible en sus aulas. En relación a la escuela, lo que nosotros queremos lograr básicamente es que se desarrolle la Casa de la Disciplina Positiva, que voy a explicar brevemente. La Casa de la Disciplina Positiva
lo que hace es apuntar a que las y los estudiantes puedan llevar reuniones de aula, pueden llevar a cabo reuniones de aula en la que ellas y ellos puedan resolver sus dificultades o cualquier problema que acontezca en el aula y que los involucre. Es decir, que ellos puedan encontrar soluciones creativas y respetuosas a las dificultades o retos que están enfrentando. Entonces, para eso lo que se propone es una enseñanza a modo de andamiaje, donde el piso es la visión que compartimos. Y a partir de ese piso que compartimos como visión, vamos construyendo cada piso de la casa. En primer lugar, tenemos la preparación del terreno, que involucra todo un proceso de parte del docente tutor con sus estudiantes para desarrollar ciertas habilidades específicas, que acá se le llaman habilidades esenciales para un aula con disciplina positiva. Y acá se priorizan habilidades para establecer acuerdos y pautas, rutinas, trabajo con sentido, autorregulación, habilidades de comunicación, respeto mutuo, entre otras. Cuando ya los estudiantes han desarrollado esas habilidades suficientemente bien, ya el docente puede dar el siguiente paso, que es pasar al siguiente nivel, que es sentar las bases. En este momento, lo que se hace es promover habilidades esenciales para las reuniones de aula, que son esenciales justamente para poder desarrollar las reuniones de aula, como por ejemplo formar un círculo, practicar cumplidos y apreciaciones, respetar las diferencias, usar habilidades de comunicación respetuosa, entre otras. Cuando las y los estudiantes del aula, y esto se hace por si acaso desde inicial, ya están listos para poder llevar a cabo estas reuniones de aula, y entonces el docente puede pasar a modo andamiaje a construir las siguientes habilidades, y en este caso son habilidades orientadas a la práctica de las reuniones de aula, que tiene un formato específico, que es el que estamos viendo en la pantalla. En otros modelos educativos se habla de asambleas. Acá en disciplina positiva hablamos de reuniones de aula, donde las y los estudiantes pueden llevar a cabo este formato de reunión de aula justamente para poder atender la agenda que tienen e ir tratando los problemas que están ahí identificados uno por uno. Siempre desde un planteamiento democrático, donde todas y todos se escuchan y todas y todos aportan soluciones creativas y respetuosas. Y esto daría como resultado, idealmente, el desarrollo de ciudadanos que están en desarrollo justamente y que son responsables, respetuosos y miembros que contribuyen con la comunidad. En cuanto a la parte 2 de la guía, que tiene que ver con la familia, nosotros hemos tomado en cuenta que es fundamental trabajar con la familia, y en este caso es trabajar con la educación y aptitudes para la vida, ¿no? Nuevamente, tanto en la escuela como en la familia. Y sin lugar a dudas, si nosotros vemos el círculo de abajo, color rojo, ahí también hablamos del apoyo a los padres y a los cuidadores en la crianza, ¿no? Es algo que Inspire, que es una referencia, digamos, mundial para las estrategias de prevención de la violencia, también sugiere, ¿no? Entonces también nos basamos en estos marcos internacionales. Lo que hemos hecho con UNICEF ha sido poder involucrar cada vez más a la comunidad educativa. UNICEF ha venido trabajando ya los últimos 2 años con un sistema o un modelo de acompañamiento a través del cual las y los acompañantes trabajan en escuelas, capacitando y fortaleciendo a docentes para que por un lado trabajen con sus estudiantes y también luego puedan trabajar con las familias, y de esa manera ir implementando la guía con estudiantes en el aula y también con las familias. Hemos tenido trabajo presencial antes de la pandemia por COVID-19, como ustedes pueden ver en estas fotos, enseñando disciplina positiva y pudiendo capacitar a las y los acompañantes en este modelo educativo. Y luego, ya con la pandemia entre nosotros, lamentablemente tuvimos que pasar a una estrategia de capacitación de modo virtual o remoto, ¿no? Como ustedes también pueden ver en las fotos. Y bueno, yo creo que eso sería todo de mi parte. Los siguientes pasos que podríamos mencionar aquí sería que sería muy importante poder favorecer la voluntad política para continuar implementando el desarrollo de habilidades socioemocionales en la escuela y la familia como estrategia para prevenir la violencia hacia niñas, niños y adolescentes y promover su bienestar. Acá en Perú lo que hemos observado en nuestra experiencia es que nos falta continuidad. Se tienen iniciativas muy, muy, muy sólidas, muy potentes, que se llevan a cabo y se implementan por corto tiempo. Pero como no hay continuidad o no hay una voluntad política orientada a la continuidad, esos esfuerzos de alguna forma se ven difuminados en el tiempo, ¿no? También sería sugerible, como siguiente paso, implementar políticas que favorezcan la alianza y el trabajo conjunto de la escuela y la familia.
en tanto con responsables de la educación de las y los estudiantes. Esto nos parece fundamental. Hoy más que nunca, la alianza familia y escuela es medular para el desarrollo de nuestras niñas, niños y adolescentes y sobre todo para la prevención de la violencia. También sugerimos como siguiente paso trabajar de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, top down y bottom up, como se dice, para lograr una mayor articulación de la política pública y la realidad regional y local. En ese sentido es muy interesante cómo UNICEF puede trabajar de la mano de los decisores políticos desde arriba, como también trabajar de manera local en los territorios, en los diferentes territorios, en los diferentes contextos. Y de esa manera vamos nosotros trabajando desde las decisiones políticas, al mismo tiempo escuchando lo que pasa en territorio y desde el territorio informando las decisiones políticas. Entonces es un trabajo bastante completo el que se lleva a cabo, ¿no? Y finalmente, por supuesto, nos gustaría contar con evaluaciones de impacto para poder tener mediciones que justamente nos indiquen cómo estamos en materia de habilidades socioemocionales y también prevención de la violencia a partir de esta estrategia específica y que esto pueda informar la política educativa. Y para terminar, queremos decir, Nancy y yo, que además de desarrollar, ¿no? De apoyar el desarrollo integral de nuestros estudiantes o de ayudarlos a poder manifestar todo su potencial, y por supuesto, además de prevenir la violencia y de promover su salud mental y el bienestar, también nos parece importante poder promover su felicidad. Eso es todo de nuestra parte. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a dos destacadas profesionales que están presentes en esta tarde en nuestro ciclo virtual. Quisiéramos saber si hubiese alguna consulta, alguna pregunta para aperturar los micrófonos. Tenemos un comentario. Buenas noches. Por favor, me gustaría que amplíe un poco más sobre las técnicas que utilizan para transmitir los principios de la disciplina positiva en el trabajo con padres de familia. Es una pregunta de uno de nuestros participantes a través de Zoom. Excelente, muchísimas gracias. Nelly, ¿verdad? Así es, así es. Gracias, Nelly, muy bien. Voy a proceder a responder. ¿Está bien, Nancy? Buenísimo. Sí, gracias por la pregunta, es muy valiosa. Informarle tal vez que justamente esta guía que yo estaba presentando, que se encuentra en el repositorio del Ministerio de Educación, tiene justamente la parte 2 referente a familia, contiene 3 guiones metodológicos o 3 talleres para padres, para madres, padres y cuidadores, que explican paso a paso lo que debe hacer el facilitador para implementar estos talleres con mamás, papás y cuidadores. Entonces, ese recurso está disponible. De hecho, sí se recomienda que las personas puedan tener una familiarización con la guía primero, para que puedan conocer el modelo y puedan empaparse con el modelo de disciplina positiva, ¿no? Porque no es lo mismo impartir talleres a mamás, papás y cuidadores de disciplina positiva, conociendo el modelo desde el corazón, no solamente desde la mente, y también respirando el modelo, que impartiéndolo porque leímos un manual o un guión metodológico, ¿verdad? Solamente quisiera hacer ese comentario para que lo puedan tomar en cuenta, pero los guiones metodológicos, que son 3 talleres paso a paso de cómo facilitar estos talleres para mamás, papás y cuidadores, están en el repositorio del Ministerio de Educación, bajo el nombre de Guía de Disciplina Positiva para el Desarrollo de Habilidades Socioemocionales en la escuela y el trabajo con familias. Muy bien, doctora. Gracias. Tenemos otra intervención también. Dice lo siguiente, interesante propuesta. Tiene 2 preguntas. La primera, ¿qué diferencias se encuentran en el modelo educativo de la pedagogía de la ternura con la disciplina positiva? Y 2, ¿cómo aborda la disciplina positiva el enfoque de género? John. Sí, sí, me faltaba quitarme el silenciador. Bien, gracias por las preguntas nuevamente. Sí, yo no conozco el enfoque de la ternura, he escuchado bastante sobre pero la pedagogía, perdón, basada en la ternura, pero yo entiendo que hay muchas similitudes. He dialogado con personas que se han formado en la pedagogía de la ternura y me dicen que encuentran mucha similitud, sobre todo con la propuesta de la amabilidad y la firmeza de disciplina positiva, ¿no? Que nos invita básicamente a ser amables y a mostrar respeto por el otro, pero al mismo tiempo ser firmes y mostrar respeto por nosotros y por la situación. Entonces yo sí diría que hay bastante similitud por lo que he escuchado de colegas mías que han podido formarse en la pedagogía de la ternura, ¿no? Pero habría que sin duda revisar un poco más a profundidad porque yo no conozco esta pedagogía de manera directa.
Y sobre el enfoque de género, lo que yo podría decir es que el modelo de disciplina positiva trabaja sobre el valor de la equidad. El principal valor que propone la psicología adleriana, que es la base filosófica, es el valor de la equidad, donde todas y todos merecemos el mismo respeto y dignidad. Todas y todos tenemos dignidad y respeto por igual. Y desde el valor de la equidad, todo se organiza. Entonces, solamente podría decir que en general la disciplina positiva propone, digamos, un enfoque muy inclusivo en todo el sentido, ¿no? Eso es lo que podría responder por ahora, no de manera tan precisa sobre género. Muy bien, tenemos otra intervención. Felicitaciones por la exposición y por el programa que desarrollan. Quisiera saber si han medido o evaluado el impacto del programa ejecutado. Nancy, nos gustaría decir que sí, ¿verdad? Pero no. No, yo iba a decir, de paso a paso lo íbamos a evaluar, pero lo cancelaron. No sé por qué, era algo político, ¿no, John? Sí, Ya tenían un exacto. contrato con un economista de Berkeley, ¿no? Que iba a hacer una evaluación de random assignment y todo así, y lo cancelaron. No sé por qué, pero siempre llevan cosas políticas con evaluaciones porque nadie quiere poner dinero en un programa que no tiene buenos resultados, entonces les da miedo evaluarlo y al último momento lo cancelan. Y no hemos evaluado paso a paso, pero hay bastantes evaluaciones en relación a enseñanza socioemocional, disciplina positiva, que realmente podemos confiar en el valor. Tenemos otra intervención más en el chat. Dice lo siguiente: ¿cómo implementar la disciplina positiva en el marco de la educación inclusiva? Por ejemplo, en niños con síndromes de Down y con autismo en la educación básica regular. El SANE es un sistema de monitoreo que resulta insuficiente para supervisar a los docentes que tienen dentro de su alumnado a este tipo de niños y niñas. Muchísimas gracias por la pregunta, sumamente interesante y sobre todo importante. Sí, cuando alguna vez me ha preguntado una persona especializada en inclusión educativa algo parecido, yo siempre me rijo por los principios de la disciplina positiva, que son la estructura vertebral, ¿no? Es como la columna vertebral en realidad de esta propuesta educativa, ¿no? Como dice la misma autora Jane Nelson, ella dice, uno puede bailar una misma música o melodía, cada una a su manera, pero la melodía es la misma, ¿cierto? Los principios son eso, ¿no? Es como lo mismo para todos, solamente que cada quien los aplica de forma distinta. Y cuando hablo de remitirme a los principios, hablo justamente de los principios que hablan de la dignidad y respeto por igual, y también sobre todo para niñas y niños con síndrome de Down y para niñas y niños con autismo. Estaba pensando en el principio 2, que habla de el enfoque positivo y el enfoque puesto en las fortalezas. Y también estaba pensando, por ejemplo, en el principio que habla de la autonomía, de la importancia de la autonomía para el desarrollo de la autoeficacia. Entonces, son principios centrales que es importantísimo trabajar en realidad con todas las niñas y con todos los niños y adolescentes, pero creo que de manera especial con niñas y niños que tienen una serie de retos en su desarrollo por sus características. Entonces, sí me parece importante mencionar que habría que justamente ver la manera de cómo estos principios pueden, digamos, llevarse a la relación docente-estudiante y a la misma propuesta pedagógica, cómo se pueden llevar y cómo pueden, cómo podemos verlos y cómo podemos oírlos en el salón de clase con niñas y con niños con síndrome de Down o autismo, ¿verdad? Pero yo me remitiría a los principios principalmente. Nuestro agradecimiento, doctora Nancy Guerra, por su interesantísima ponencia. De igual modo, a la magíster Joan Harley, nuestras felicitaciones también y nuestro agradecimiento por participar en las jornadas institucionales por el 40 aniversario del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y Dello Noguchi. Muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, este es el segundo día en el ciclo virtual Investigación y Programas en Salud Mental de Niños, Adolescentes y Jóvenes,
dentro de las jornadas institucionales Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y de Yonoguchi en la post-pandemia, visión, rol y desafíos. Para recordarles que el día de mañana también tenemos interesantes temas, como es el caso estudio epidemiológico de salud mental en niños y adolescentes en Lima Metropolitana en el contexto del COVID-19. También tenemos prevención del abuso de sustancias en adolescentes conectando el cerebro y el comportamiento. Entonces, los esperamos mañana desde las 6 de la tarde también para concluir con nuestro ciclo virtual Investigación y Programas en Salud Mental de Niños, Adolescentes y Jóvenes. Nuestro agradecimiento a todos los ponentes que hemos tenido en esta tarde, muy interesantes sus ponencias, y también a los participantes que están a través de Facebook y en Zoom. Muchísimas gracias a todos ustedes y tengan muy buenas noches.